Buenas noches, bienvenidos a Bajo las Sombras. Hoy os traigo otras 5 historias de terror para escuchar, así que relájate y apaga la luz. Por favor, acuérdate de dejarme un like y suscribirte antes de dormirte. Empecemos. La ciudad de Los Ángeles, un crisol de sueños rotos y aspiraciones desmedidas. Guarda secretos tan oscuros como las sombras que se alargan por sus callejones. Pero pocos son tan inquietantes como los susurros que rodean al Hotel Cecil, un edificio de fachada grandiosa y reputación infame, donde cada habitación parece retener un eco de tragedias pasadas. Y fue entre sus muros, en un frío febrero de 2013, donde una historia se tejió, tan extraña y desoladora que aún hoy eriza la piel. Elisa Lam, una joven estudiante canadiense de 21 años, llegó a Los Ángeles en su viaje solitario por la costa oeste. Se hospedó en el Cecil, quizás atraída por sus precios económicos, o irónicamente, por la promesa de una aventura en un lugar con tanta historia. Pero lo que encontró fue algo mucho más siniestro. Los primeros días de su estancia transcurrieron sin incidentes, o al menos eso parecía. Su familia, preocupada al no tener noticias suyas, denunció su desaparición. La policía inició una búsqueda rutinaria, que pronto se convertiría en cualquier cosa menos rutinaria. El punto de inflexión llegó con un vídeo, publicado por la policía con la esperanza de obtener alguna pista. Unas imágenes granuladas de una cámara de seguridad en el ascensor del hotel. Lo que mostraba era perturbador. Elisa Lam, sola en el ascensor, al principio parecía esperar a alguien. Entraba, salía, miraba al pasillo. Pero su comportamiento rápidamente se volvió errático. Presionaba todos los botones del panel, una y otra vez. Con una urgencia febril, se asomaba al pasillo. Se escondía de nuevo en la esquina del ascensor, como si estuviera evitando a una presencia invisible. Sus brazos gesticulaban, sus manos se movían. Sus expresiones faciales se retorcían en una mezcla de miedo, confusión y quizás súplica. Era como si estuviera manteniendo una conversación con alguien que no estaba allí, o peor aún, luchando contra una fuerza que solo ella podía ver. El ascensor, caprichosamente, no se movía, permanecía estático, ajeno al drama que se desarrollaba dentro de su pequeña cabina. Tras varios minutos de este inquietante ballet, Elisa salió del ascensor por última vez. Caminó por el pasillo, sus movimientos menos erráticos ahora, casi decididos, y desapareció de la vista de la cámara. Fue la última vez que alguien la vio con vida. Las semanas pasaron, y el misterio se profundizaba. El Hotel Cecil se convirtió en el centro de atención mediática, y con ello, resurgieron sus leyendas oscuras. Había sido el hogar temporal de asesinos en serie, como Richard Ramírez, el merodeador nocturno, y Jack Unterweger. Su historia estaba salpicada de suicidios y muertes inexplicables. El edificio en sí, decían, tenía una energía pesada, un eco de todo el dolor que había presenciado. Los huéspedes del Cecil, ajenos a la tragedia que se desarrollaba bajo el mismo techo, comenzaron a quejarse. El agua tenía un sabor extraño, un color inusual, una presión baja. La molestia se extendió y el personal del hotel finalmente decidió investigar la fuente del problema. Un mantenimiento de rutina los llevó a la azotea, a los enormes tanques de agua que abastecían el hotel. La tapa de uno de ellos estaba entreabierta. Cuando la abrieron por completo, la verdad emergió de las profundidades turbias, flotando inerte en el agua. Era Elisa Lam. El descubrimiento fue un golpe. ¿Cómo había llegado allí? El acceso a la azotea era complicado, con puertas cerradas con llave y alarmas. El tanque en sí era enorme, con una altura considerable. Los bomberos tuvieron que cortarlo para poder recuperar el cuerpo. La autopsia no reveló signos de agresión física, ni drogas en su sistema, más allá de sus medicamentos recetados para el trastorno bipolar que padecía. La causa oficial fue un ahogamiento accidental, con su trastorno bipolar como un factor significativo. Pero para muchos, esa explicación era insuficiente. ¿Accidental?
Una joven con medicación, que parecía luchar contra una presencia invisible, acabó en un tanque de agua en la azotea de un hotel con un historial tan macabro. Las teorías se dispararon. Fue un episodio psicótico que la llevó a una muerte trágica, una alucinación que la hizo creer que se escondía de algo, o el Cecil, con su historia empapada de oscuridad, la reclamó como una víctima más. El vídeo del ascensor, con sus gestos desesperados y su mirada de terror, se convirtió en una pieza central de la obsesión pública. Cada movimiento de Lisa fue analizado, cada susurro silente del hotel interpretado. A día de hoy, el caso de Lisa Lam sigue siendo un enigma sin resolver en la mente de muchos. El Hotel Cecil, renombrado y supuestamente renovado, quizás busca dejar atrás su pasado, pero el vídeo, el tanque de agua y el espectro de una joven sola en un ascensor siguen siendo un recordatorio escalofriante de que hay historias que los hoteles no pueden olvidar y misterios que el tiempo no puede borrar. El fantasma del faro de Eilean Mor. El viento aullaba como un lamento ancestral sobre las salvajes hébridas exteriores. En diciembre de 1900, las islas escocesas eran sinónimo de aislamiento, un mundo donde el mar dictaba las reglas y los faros eran los únicos guardianes de la vida. Pero en Eilean Mor, una pequeña y deshabitada roca azotada por el Atlántico, 3 hombres se enfrentaban a un misterio mucho más profundo que las tormentas. Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur eran los fareros del recién inaugurado faro de Eilean Mor. Hombres robustos, acostumbrados a la soledad y a la furia del océano. Su rutina era monótona pero vital. Mantener la luz encendida, registrar el tiempo, garantizar la seguridad de los barcos. Sin embargo, algo empezó a ir mal. El barco de vapor Hesperus, en su ruta habitual, notó que la luz del faro de Eilean Mor no brillaba. No una noche, sino varias. La alarma sonó. ¿Una avería? ¿Una tormenta que había dañado el mecanismo? El 26 de diciembre, el barco de relevo, el Hesperus, al mando del capitán Harvey, se dirigió a la isla con provisiones y el cuarto farero de relevo, Joseph Moore, a bordo. La aproximación a Eilean Mor ya era extraña. Nadie estaba en la plataforma de aterrizaje para recibirlos. Ninguna señal de vida. Un silencio sepulcral que rompía el rugido de las olas. Joseph Moore, el rostro pálido, desembarcó solo. Subió los empinados escalones que serpenteaban por la cara del acantilado, el viento cortándole el aliento, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Al llegar a la torre del faro, Moore encontró la puerta principal cerrada. No solo eso, sino que estaba cerrada por dentro. Tuvo que forzarla para entrar. El faro estaba en silencio. Un silencio denso, opresivo. Llamó a sus compañeros por sus nombres, una y otra vez. Solo el eco le respondía. La escena en el interior era desconcertante. La lámpara del faro estaba limpia y lista para encender, pero apagada. En la cocina encontraron un plato de comida a medio terminar sobre la mesa. Una silla estaba volcada. Parecía que los hombres se hubieran levantado de repente, en mitad de una comida, y hubieran desaparecido. En los dormitorios, las camas estaban sin tocar. Los impermeables y las botas de los fareros, que normalmente se usarían en una tormenta, permanecían colgados en sus perchas. Era como si se hubieran desvanecido en el aire, sin llevarse nada esencial para sobrevivir a la intemperie. Lo más escalofriante de todo fue el libro de registro del faro. Joseph Moore lo encontró abierto, y sus ojos se posaron en las últimas entradas. Los días anteriores habían registrado tormentas severas, vientos huracanados como nunca habíamos visto. Pero la última entrada, fechada el 15 de diciembre, era la que helaba la sangre. Escrita por el segundo asistente, Thomas Marshall, decía: «El mar es violento, Dios está sobre todos». El capitán Harvey y su tripulación buscaron por toda la isla. Examinaron cada rincón del faro. No encontraron ni rastro de los 3 hombres, ni un cuerpo, ni una nota, ni un indicio de lucha. Solo la desolación de un lugar abandonado y el misterio sin resolver. Las teorías se multiplicaron.
¿Una ola gigante? Improbable, dado que las puertas estaban cerradas por dentro. ¿Motín? ¿Suicidio colectivo? ¿Abducción por barcos extranjeros? Ninguna encajaba con todos los hechos. Las autoridades concluyeron que una ola excepcional, una ola fantasma, los había barrido desde el borde de los acantilados. A pesar de que los fareros eran hombres experimentados y la torre estaba a gran altura. Pero, ¿cómo una ola explicaría la puerta cerrada por dentro y la comida a medio terminar? La leyenda del faro de Eilean Mor creció. Se hablaba de espíritus, de antiguas maldiciones celtas, de una fuerza invisible que reclamó a los hombres. Durante años, los fareros que sirvieron en Eilean Mor reportaron extraños susurros, voces que llamaban por los nombres de los desaparecidos, y la persistente sensación de no estar solos. El faro, que había sido construido para guiar, se convirtió en un monumento al enigma. Hasta el día de hoy, el misterio de la desaparición de los fareros de Eilean Mor permanece sin explicación. 3 hombres se desvanecieron de la faz de la tierra en una isla remota, dejando atrás solo una luz apagada, una comida a medio hacer y la inquietante frase en un diario que hablaba de un mar violento y de un Dios sobre todos. El faro, aunque automatizado hoy en día, parece seguir guardando su secreto, un faro que quizás, en la oscuridad de la noche, aún susurra los nombres de aquellos a quienes el mar y la isla se negaron a devolver. El hombre de Somerton, el cadáver sin nombre. La suave brisa marina de una cálida mañana de verano en Australia suele traer consigo el aroma salino del océano y la promesa de un día tranquilo. Pero el 1 de diciembre de 1948, en la playa de Somerton Park, al sur de Adelaida, el alba reveló una escena que rompería la paz de la costa y daría inicio a uno de los enigmas más persistentes del siglo XX. Era un hombre. Yacía recostado contra el muro de contención de la playa, con la cabeza apoyada en él como si durmiera. Vestía impecablemente, un traje bien cortado, una camisa blanca inmaculada, corbata y zapatos pulcros. Ni un solo pelo fuera de lugar. La imagen de un caballero, perfectamente en calma. Pero el policía que se acercó supo de inmediato que había algo terriblemente mal. El hombre estaba muerto. Lo primero que llamó la atención fue la ausencia total de identificación. No había cartera, ni documentos, ni dinero. Cada etiqueta de su ropa había sido meticulosamente cortada, eliminando cualquier marca que pudiera revelar su origen o fabricante. Era como si alguien se hubiera esforzado por borrar su identidad. Sus bolsillos, sin embargo, guardaban una extraña colección de objetos. Un paquete de cigarrillos sin marca conocida, un peine, un paquete de chicles y un billete de autobús usado de Adelaida. Nada que ofreciera una pista sólida. La autopsia no hizo más que profundizar el misterio. Los médicos forenses no encontraron una causa de muerte clara. No había signos de lucha ni de violencia. Sus órganos internos estaban congestionados y el bazo sorprendentemente grande. La conclusión fue un envenenamiento, pero no se hallaron rastros de veneno conocido en su sistema. Era como si se hubiera desvanecido, sin motivo, en su propia ropa. La policía intensificó la investigación y cada nueva pista parecía abrir otra puerta a un enigma aún mayor. Unos meses después, se encontró una maleta en la estación de tren de Adelaida, depositada el 30 de noviembre. Pertenecía al hombre, o al menos contenía ropa similar a la suya. De nuevo, todas las etiquetas habían sido arrancadas. Lo único que se pudo identificar fue un hilo naranja de una reparación en los pantalones, un hilo tan particular que la policía creyó haber encontrado una pista vital. Sin embargo, este hilo solo llevó a más callejones sin salida. Pero el giro más extraño de este caso ya lo había proporcionado el cuerpo. En el pequeño bolsillo secreto cosido en la cintura de sus pantalones, se descubrió un trozo de papel enrollado. No era un recibo, ni una carta. Era una frase, 2 palabras impresas, arrancadas de una página. Tamam Shud. La frase Tamam Shud significa terminado o acabado en persa. Era la última línea de una colección de poemas de Omar Khayyam, el Rubaiyat.
Esto llevó a una búsqueda frenética y finalmente se encontró un ejemplar muy raro del libro, un Rubaiyat de Omar Khayyam, de la edición de Fitzgerald, en el asiento trasero de un coche sin cerrar cerca de la playa de Somerton. La página con la frase Tamam Shud había sido arrancada. En la contraportada del libro, alguien había garabateado una serie de letras que parecían ser un código cifrado. Junto a ellas un número de teléfono. A pesar de los esfuerzos de criptógrafos y agencias de inteligencia, el código nunca ha sido descifrado. El número de teléfono llevó a una mujer a quien la policía se refirió como Jestin, que vivía cerca de la playa de Somerton. Ella negó conocer al hombre, aunque admitió haberle regalado una copia del Rubaiyat a un antiguo compañero militar durante la guerra. Sin embargo, su comportamiento en los interrogatorios era evasivo y su negativa a identificar al hombre cuando se le mostró un molde de su busto se sintió forzada. La hipótesis de un espía, un agente secreto que había sido asesinado o que se había suicidado para proteger información confidencial cobró fuerza. La época de la Guerra Fría, la elegancia de su vestimenta, la ausencia de identificación, el código indescifrable, todo encajaba en un thriller de espionaje. ¿Había sido el Tamam Shud un mensaje en clave? ¿Una señal de que su misión había terminado? ¿O una despedida final para alguien que nunca lo leería? El cuerpo del hombre de Somerton fue enterrado en una tumba anónima en el cementerio de West Terrace en Adelaida, con una lápida que simplemente dice: «Aquí yace el hombre desconocido que fue encontrado en la playa de Somerton». Aunque su caso ha sido reabierto varias veces a lo largo de las décadas, con intentos recientes de análisis de ADN, el enigma persiste. El hombre de Somerton se convirtió en un fantasma, una sombra sin nombre que deambula por la historia, un rompecabezas sin solución, un mensaje cifrado que nunca fue descifrado. Su muerte no fue un final, sino el principio de un misterio que, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse, como si el propio mar de Somerton hubiera decidido guardar para siempre el secreto de aquel elegante cadáver sin nombre. Las caras de Belmez. El horror bajo el suelo. Belmez de la Moraleda es un pequeño pueblo en la provincia de Jaén, Andalucía, España. Un lugar donde la vida transcurre bajo el sol implacable, entre olivos y la rutina de los días. Pero en 1971, la tranquilidad de Belmez se rompió para siempre. Una historia de lo inexplicable emergió del lugar menos pensado, la cocina de una casa humilde, y se negaba a desaparecer. Todo comenzó en la casa de María Gómez Cámara, en la calle Real número 5. Un día, mientras preparaba la comida, notó una mancha oscura en el suelo de cemento. No le dio mucha importancia al principio, pero la mancha empezó a tomar forma. Líneas oscuras se definieron, y de repente ahí estaba, un rostro humano. La cara de un hombre, con ojos hundidos y una expresión de dolor. María, asustada, llamó a su hijo Miguel. Miguel intentó borrarla, la fregó con toda su fuerza, pero la cara se negaba a irse. Era como si estuviera incrustada en el cemento. Poco después, en el mismo suelo, comenzaron a aparecer más rostros. Pequeños y grandes, masculinos y femeninos, con expresiones que variaban del asombro al terror. La noticia corrió como la pólvora por el pueblo, y la casa de María se convirtió en un santuario macabro, un museo de lo imposible. Las autoridades locales, al principio escépticas, intentaron resolver el enigma con métodos pragmáticos. Decidieron cortar la porción de suelo donde aparecían las caras, arrancándolas de cuajo. El pedazo de cemento fue llevado para ser analizado, pero el horror no cesó. En la misma zona donde habían sido eliminadas, las caras reaparecieron, nuevas, más nítidas, con expresiones aún más inquietantes. Algunas parecían gritar en un silencio agónico. La persistencia del fenómeno llevó a una investigación más profunda. La casa de María Gómez se demolió parcialmente y se realizaron excavaciones en el suelo de la cocina. Lo que encontraron heló la sangre de todos, restos óseos humanos. Bajo la casa había un antiguo cementerio medieval o quizás parte de una necrópolis romana. Un mar de huesos olvidados bajo los cimientos de la vida cotidiana. ¿Eran estas teleplastias? La manifestación de imágenes en superficies, un eco de esas almas perdidas, un lamento desde el pasado. La situación se desbordó. Belmez se convirtió en un imán para curiosos, periodistas, científicos, parapsicólogos y escépticos de todo el mundo. Las caras de Belmez
se convirtieron en un fenómeno mediático global. Videntes y sensitivos afirmaban sentir una energía densa en la casa, voces que clamaban desde el subsuelo. Los investigadores paranormales sugirieron que las caras eran manifestaciones psíquicas de María, o quizás de las propias almas de los enterrados, incapaces de descansar. Por otro lado, los escépticos se armaron con la ciencia. Se realizaron pruebas exhaustivas al cemento, a los pigmentos, a la composición del suelo. Se sugirió que era un fraude elaborado, pintado con algún tipo de sustancia que reaccionaba con la humedad o el calor, o una estafa orquestada por la familia para ganar dinero o notoriedad. Se hicieron análisis químicos, se aplicaron selladores, pero las caras, caprichosas y enigmáticas, seguían apareciendo, desapareciendo y cambiando sus expresiones. Algunas mañanas, una cara que había estado presente la noche anterior ya no estaba, reemplazada por otra o por una versión ligeramente diferente de la misma. El debate se prolongó durante años y aún hoy perdura. Nadie ha podido ofrecer una explicación científica concluyente que desmienta por completo el fenómeno, ni tampoco una prueba irrefutable de su origen paranormal. Los análisis del suelo y el cemento no revelaron pigmentos externos, y la velocidad y la forma en que las caras se manifestaban y alteraban eran difíciles de replicar mediante una falsificación. Cuando María Gómez falleció en 2004, muchos pensaron que las caras desaparecerían con ella, pero no fue así. Aunque quizás con menos frecuencia y con el paso del tiempo, otras caras han seguido apareciendo en la casa, ahora habitada por otros miembros de la familia. El misterio de Belmez ha trascendido a sus protagonistas originales. Las caras de Belmez son un recordatorio constante de que hay fenómenos que desafían nuestra comprensión, grietas en la realidad donde lo inexplicable se asoma. Son el grito silencioso de rostros en el cemento, un horror bajo el suelo que sigue sin explicación, una anomalía que sigue retando a la ciencia y atrayendo a aquellos que buscan respuestas en los límites de lo desconocido. Y en la quietud de la noche, en la calle Real número 5, quizás aún puedan oírse los lamentos petrificados de aquellas almas grabadas en el suelo. El desvanecimiento de Brian Shaffer. Salida sin retorno. Columbus, Ohio. Primavera de 2006. Una noche de viernes cualquiera, de esas en las que los jóvenes universitarios se desahogan tras una semana de estudios y exámenes. Brian Shaffer, un prometedor estudiante de medicina de 27 años en la Universidad Estatal de Ohio, salió con unos amigos. Su destino, el Ulysses Saloon, un bar popular en el distrito de Short North. Lo que comenzó como una noche de diversión se convertiría en uno de los misterios de desapariciones más inexplicables de la historia moderna. Brian era un chico brillante y querido. Tenía planes, un futuro. Esa noche, 31 de marzo, se encontró con su amigo William Clint Florence. Horas después, se unió a ellos Meredith Reed, la novia de Brian. Las cámaras de seguridad del Ulysses Saloon capturaron a Brian entrando al bar, riendo, disfrutando del ambiente. La música, las conversaciones, las bebidas, todo transcurría con normalidad. La última vez que Clint y Brian fueron vistos juntos fue alrededor de las 2 a.m. Se separaron momentáneamente para ir al baño. Clint volvió y esperó a Brian. Esperó y esperó. Brian nunca regresó. Al principio, Clint y Meredith no se alarmaron. Pensaron que Brian se habría marchado por su cuenta, algo inusual en él, pero posible. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y Brian no aparecía, la preocupación se convirtió en pánico. Intentaron llamarlo, pero su teléfono estaba apagado o sin batería. Lo primero que hizo la policía fue revisar las cámaras de seguridad del bar. Y aquí es donde el caso de Brian Shaffer se convirtió en un rompecabezas sin piezas. El Ulysses Saloon tenía 2 entradas-salidas, una principal que daba a la calle y una trasera que conducía a un pequeño callejón. Las cámaras cubrían ambas. Se revisaron horas y horas de grabaciones, con una minuciosidad exasperante. Las imágenes mostraron a Brian entrando al bar a las 9:30 p.m.
Lo grabaron charlando con amigos, riendo. La última imagen de Brian Shaffer con vida, o al menos la última que las cámaras captaron, fue a las 1:55 am. Hablaba con dos mujeres en la entrada del bar, justo antes de volver a entrar, presumiblemente para ir al baño. Pero Brian Shaffer nunca fue grabado saliendo del bar, ni por la entrada principal ni por la trasera. Es como si se hubiera desvanecido en el aire, dentro de un edificio con solo 2 puntos de acceso conocidos, ambos vigilados por cámaras. Los investigadores estaban perplejos. No había salidas secretas, túneles subterráneos ni puertas ocultas. El bar fue revisado exhaustivamente. Cada rincón, cada habitación, cada pasillo. Nada. No había indicios de forcejeo, ni de lucha. Es como si el Ulysses Saloon se lo hubiera tragado. Las teorías empezaron a surgir. ¿Desaparición voluntaria? Poco probable para alguien con sus planes y su relación. Además, ¿cómo lo habría logrado sin ser visto? ¿Un accidente dentro del bar? ¿Un lugar donde nadie más lo vio o lo encontró? Impensable. La hipótesis del crimen se hizo más fuerte. ¿Alguien lo sacó del bar sin ser detectado? ¿Estaba en el bar alguien que conocía sus puntos ciegos o que manipuló las cámaras? Se barajó la posibilidad de que se disfrazara o se cambiara de ropa. Pero, ¿por qué y cómo sin que nadie lo notara? ¿Alguien lo ayudó a escapar o a desaparecer? Su amigo Clint Florence se negó a pasar un detector de mentiras, lo que avivó las sospechas, aunque nunca fue acusado de nada. La familia de Brian, especialmente su padre Randy, nunca perdió la esperanza. Dedicaron años de su vida a buscarlo, a seguir cada pista, por inverosímil que pareciera. Recibieron llamadas falsas, avistamientos erróneos, y sufrieron el dolor de la incertidumbre. Randy Shaffer murió en 2008 en un accidente, llevando consigo la pena de no haber encontrado a su hijo. El caso de Brian Shaffer es una anomalía, un agujero negro en la lógica. Un hombre que entra en un edificio y simplemente no sale, desafiando toda explicación racional. Es el misterio de la puerta cerrada por dentro, pero a escala de un edificio entero. ¿Se encuentra Brian con el título de ¿El hombre invisible de Columbus? A día de hoy, Brian Shaffer sigue desaparecido. Su rostro cuelga en carteles por todo Ohio. Su historia se repite en podcasts y documentales. Y aunque el tiempo pase, la pregunta permanece. ¿Qué ocurrió en el Ulysses Saloon esa noche de marzo de 2006? ¿Se fue Brian Shaffer por su propia voluntad? ¿O fue víctima de un crimen tan impecable que desafía la lógica? Su caso es un escalofriante recordatorio de que, a veces, las personas pueden desvanecerse en el aire, dejando tras de sí solo un rastro de incertidumbre y el eco de una puerta que se cerró, pero que nunca se volvió a abrir para él. Algunos misterios se resisten a morir, y mientras no tengan respuesta, seguirán susurrando desde las sombras. Gracias por acompañarme una vez más. Si quieres seguir explorando lo que nunca debió salir a la luz, suscríbete. Y recuerda, hay historias que aún nos están buscando.